Un saludo beisbolero para todas las personas que nos siguen a través de Con el Bate al Hombro. Como siempre, es un placer estar por acá hablando y analizando sobre los últimos acontecimientos en el béisbol. Esta vendría siendo la tercera parte de los análisis que estamos sacando sobre los conjuntos que mejor se han reforzado en esta temporada baja hasta este entonces. Se pueden seguir reforzando, pero a consideración de lo que queda en el mercado, no hay mucho para mejorar ya. Lo cierto es que en las últimas horas nos encontramos con el fiasco del preacuerdo entre Carlos Correa y los Gigantes de San Francisco, unos Mets, que hablamos de ello en la parte número 2, aunque Correa no había firmado, era un conjunto que al menos mantenía la calidad o proyectaba la misma calidad del año pasado. Ellos habían sustituido muy bien a sus agentes libres, incluso algunos los habían regresado, como el caso de Nimon y el caso de Edwin Díaz. Y el conjunto más afectado en este caso fueron los Gigantes. Todo este tema, incluso yo los tenía a ellos entre los equipos que habían mejorado, aunque destacaba varios puntos que debían seguir reforzando. Pero por supuesto que con Carlos Correa en esa alineación, el conjunto comenzaba a tomar otra mirada. Al salir Correa, pues ya son dos agentes libres top los que ellos no pueden firmar. Recordemos que Aaron Josh, ellos estuvieron en la carrera con los Yankees hasta el final y no lo lograron cerrar, retornó al bronce gigante. Y también cuando ya habían incluso anunciado el acuerdo o que había un trato pendiente de físico a las fuentes de la industria, pues Correa falló el examen físico y automáticamente ellos como que anulan ese preacuerdo, no llegan a un acuerdo porque jamás existe y van hacia otra dirección. Si bien ellos en el outfield han mejorado, y también es una incógnita porque Michael Conforto no juega hace casi 2 años, y Mitch Haniger, a pesar de que tuvo un buen año 2021, se lesionó bastante la temporada pasada y hay que ver cómo regresa, pero en el caso de que Haniger, de que Conforto, de que Peterson mantenga la estabilidad en el outfield, pues pueden dejar mejores números esos jardineros. Además, la figura de Matt Jantrensky y de un hombre como Austin Slater, quien puede sumar OVP y hace la función muy bien de cuarto jardinero, le será fundamental. Pero aún hay muchas dudas en este conjunto. Hoy, por ejemplo, están firmando al hermano de Tyler Rogers, Trevor Rogers. Es decir, que van a tener a los hermanos Rogers ahí en el bullpen. Ya en el caso de Tyler, fue relevista de Minnesota, taponero de Minnesota. El año pasado los Padres esperaban mucho de él. Empezó bien, pero después comenzó a caer y terminó en los Brewers, en aquel canje por Joe Hader. Y ahora ellos lo tienen, pero aún es un bullpen que le falta profundidad. Y tiene nombres muy importantes allí, como el de Camilo Doval, los Rogers, pero de igual manera deberían seguir reforzándolo. Tienen posiciones muy importantes con símbolos de interrogación. Su catcher, Joey Barr, un top prospect de la organización, no ha podido sustituir a Buster Posey. Y no es ni siquiera que lo haya podido sustituir, es que no ha podido ser positivo ni defensivamente ni ofensivamente. Para colmo, es un conjunto que está lleno de utility. Desde Estrada, desde Tommy La Estela, desde Wilmer Flores. Y para ponerle la tapa al pomo, su shortstop Brandon Crawford ya es un veterano que no está últimamente para abordar la posición. Ya no es el mismo Crawford, a pesar de aquel año 2021 donde Brandon Bell, él y Buster Posey estuvieron muy bien. Todos los años no puedes esperar grandes campañas de los veteranos. Entonces, ellos necesitan seguir mejorando. Y a esto me duele que no hayan regresado a Carlos Rodón, porque para mí ese dúo de Rodón y Brandon Whip iba a ayudarlos a ellos a proyectar mejores victorias para la campaña. Pero fueron por abridores de tercer cuarto puesto, como en el caso de Sam Manaea, que conoce bien esa ciudad, lanzó con Oakland. Ahí tuvo sus mejores resultados. Roger Stripling, quien también dejó buenos números con los Blue Jays, anteriormente con los Dodgers. Y le ponen un poquitico de profundidad a la rotación. Ellos esperan mucho de Anthony Sclafani, que esté sano, para que también acompañe a Logan Whip, que viene siendo su bat. A la Scott, también muy bueno, ojalá que esté sano. Y bueno, Alex Wood, que es un veteranísimo también de mil batallas. Profundidad en la rotación tiene, asuntos primarios que tienen que ir buscando, reforzando, son bates para el infield,
también un buen campo corto y el receptor, como le decíamos. Bueno, señoras y señores, voy a detenerme ahora en los Cachorros de Chicago. Estos Cachorros es interesante porque recordemos que en la campaña pasada ellos no iban para ningún lado y hicieron algunos movimientos llamativos. Por ejemplo, esa firma de Marco Stroman a largo plazo decía que ellos al menos daban una muestra para competir. Además, hay algunas señales positivas dentro de su campaña. Por ejemplo, la efectividad de los abridores en la segunda parte de la temporada fue la quinta mejor de todas las grandes ligas. Ahí hay jóvenes que sorprendieron desde Justin Steele, desde Adrian Sampson, desde Keegan Thompson y bueno, otros que estarán debutando desde Falsisten que proyectan muchísimo y dejaron buenos resultados. Además, Marco Stroman lanzó bastante bien, a lo que nos tiene acostumbrado él, un lanzador que está ahí sobre los 3 y pico de efectividad, que come inning, que se beneficia mucho del rodado, y ahí estuvo, no así con Kai Henry, que ellos intentaron canjearlo a mitad de temporada, pero no encontraron un comprador para él. Bueno, señoras y señores, lo cierto es que en este offseason han gastado casi 300 millones, exactamente 290.8 millones, y se han basado en las prioridades, principalmente en seguir reforzando una rotación. Han traído a un Jenson Taylor que encontró al menos los resultados positivos con los Yankees después de salir de Pittsburgh y le dieron un acuerdo de 4 años por 68 millones y hace unos días estaban regresando al zurdo Drew Smyly, que es ya un más veterano en el tema de conoce ya la organización, conoce bien la Liga Nacional y ellos le están asegurando 2 años por 19 millones. Para 2025 incluso le ponen una opción mutua. Pero esto lo que hace es darle más profundidad a una rotación. Ya mencionábamos algunos jóvenes que van a estar llegando a la organización próximamente, más lo que ya nos enseñaron la temporada pasada. Yo pienso que el picheo debe mejorar. Además, hay que decirlo, la firma de oro de ellos está en David Swanson. Y eso nos va a dejar a nosotros una pareja de shortstop y segunda base que se proyecta como una de las mejores defensivamente en las grandes ligas. David Swanson y Nico Horner. Ambos, vean allí cuántos outs por encima del promedio lograron en la campaña pasada. Incluso Swanson fue uno de los principales líderes. Así que es un centro del infield importante. A unas esquinas me dan, vamos a decir que cierto tipo de incertidumbre. Ellos pueden mejorar todavía buscando un primera base y ver qué pasa con la tercera. Si bien Patrick Wisdom tiene un poder, se poncha mucho. Y Christopher Morel es algo por el estilo, más joven, más controlable, pero ellos necesitan girar hacia un tercera base, como les haría falta un Chris Davis ahí sano, sería increíble. Y también me dolió que no regresaran a Wilson Contreras. Pensé en su momento que si ellos no lo habían canjeado en la fecha límite, iban a intentar extenderlo antes que se acabara, ¿sabes? Lo iban a sobrepagar, es verdad, porque iba a llegar a la agencia libre, pero lo iban a retener. No obstante, no pueden ganar la carrera por Wilson en la agencia libre y para colmo, Wilson Contreras va para su principal rival divisional, que tienen ahí una rivalidad, los Cardenales de San Luis, cayendo allí como el sustituto de Yadier Molina. Entonces ellos apostaron por una mezcla de receptores veteranos como Tucker Barnhart y Jan Gómez. Vamos a ver cómo les sale, pero al menos han hecho movimientos interesantes. Igual que ese año que ellos confían en Cody Bellinger, también es interesante. Le dan 17.5 millones a un pelotero que si se recupera te puede salir como una ganga. E incluso si mantiene su rendimiento del último año, que acumuló un poco más de un WAR, 1.7 de FIWAR, él según Fangraphs mereció ganar 13.5 millones, le estaría dando 4 millones de más, que esto en el negocio del béisbol no es mucho. Y estarías beneficiándote de su defensa, una defensa muy buena, y ojalá que pueda al menos mantenerse ahí en el promedio y regresar a lo que una vez fue una versión tremenda, al menos asemejarse a aquellos años 2018, 2019, 2017. Veremos cómo llevan las lesiones a Cody Bellinger y los ajustes que haga, a ver si empiezan a traer. Ya por lo demás, Bram Boxberger va hacia el bullpen y el bullpen se va a beneficiar también de esa profundidad de la rotación. Algunos abridores jóvenes que vimos el año pasado quizás estén tomando innings desde el bullpen. Vamos ahora con los Azulejos de Toronto. Un conjunto que prometía mucho para el 2022, incluso su principal estrella dijo que el tráiler lo habíamos visto en 2021, la película en 2022. Yo aún creo que los Azulejos fueron buenos y en la segunda parte aún más, incluso después que despidieron a Charlie Montoyo. Pero
se mostró una vez más que hoy en día en el béisbol necesitas mucho de la defensa y necesitas mucho del bullpen. Y a ellos no les funcionó la defensa, no les funcionó el bullpen. Y la rotación abridora, que ellos han invertido una cantidad de dinero en ella desde finales del 2019, y eso vamos a verlo ahora, tampoco les respondió. Amén de lo que pudo entregarle Alek Manoah y Kevin Gausman, José Berrios tuvo una temporada difícil, por decirlo de alguna manera, después que lo extendieron. Y ellos a veces sufrieron con los últimos puestos de la rotación. Kikuchi también tuvo que pasar a bullpen, ¿no? Después de firmarlo en la pasada agencia libre, no lució ahí en la rotación. Y terminaron haciendo hasta un trade con los Dodgers por Michael White, que no es nada, no es ese gran abridor, pero el hombre cumple. El hombre cumple. Entonces, esta campaña muerta, o en esta temporada muerta, como usted quiera llamarlo, pues ellos reforzaron esa rotación con la firma de Chris Bassitt. Y resulta ser que han comprometido 428 millones en abridores desde finales de 2019. Miren la tabla allí. Chris Bassitt, 3 años por 63 millones. Kikuchi, 3 por 36 millones. Berrios, 7 por 131. Gausman, 5 por 110. A Robin Ray, 1 por 8. Este le salió en una ganga, fue San Joe, recordemos. Y a Ryu, 4 por 80. Que esto no va a terminar bien porque Ryu está en su última campaña y ahora mismo está recuperándose del proceso del atomillón. Y esperan, antes que se termine la próxima contienda, tenerlo de regreso. Ya con Ryu sano, en esta rotación cambia mucho, pero normalmente ahora proyectan una rotación con Manoah, Gausman, Bassitt, Berrios, que esperan que esté en su mejor versión. Y el quinto puesto entre Kikuchi y White. Veremos cómo camina esta rotación, que hace falta mucho. Pero el bullpen, nos acordemos aquella remontada histórica de los Marineros en el segundo juego de la serie de Wild Card. Recordemos cómo estaban perdiendo 8-1 y remontaron. El bullpen de los Blue Jays se vino abajo y eso fue una asignatura pendiente todo el año. Ellos hicieron un movimiento interesante al canjear a Teóscar Hernández, uno de sus principales bateadores, quien llegará a la agencia libre después que se acabe la próxima campaña. Y lo hicieron por 2 lanzadores. Uno de ellos, pues, tenía muy buenos resultados con los Marineros de Seattle en los últimos 2 años. Me estoy refiriendo a Eric Swanson. Venía con muy buenas métricas y aún tiene 3 años controlables por el arbitraje salarial. Él, en el caso de Swanson, puede ayudar bastante al bullpen, pero aún yo creo que deberían hacer 1 o 2 movimientos más para reforzar. Incluso yo recuerdo que ellos con los Marlins hicieron un canje para obtener a 2 relevistas, entre ellos Paz, y no le salió bien tampoco. Ellos necesitan que ese bullpen esté lo más fino posible, porque es una división difícil y mientras más líneas tú refuerces y mientras más equilibrios tenga en todos los aspectos de juego, más probabilidades de competir vas a tener. Esto ocurrió también con la defensa en los jardines y los números no mienten. El outfield de los Blue Jays pues ocupó el puesto 18 en out por encima del promedio y 21 en DRS, puntando negativo en los 2 lados. Hombres como Springer, como Teóscar, dieron puntuaciones negativas tanto en DRS, carreras defensivas salvadas, y en out por encima del promedio. Entonces, aquí es donde ese canje de Teóscar muchas personas no les gustó, pero al final ellos, en vez de, no quieren esperar por él, si se lesiona o no, o no quieren perder una agencia libre por menos que esto, por menos que Swanson, y hacen ese canje para reforzar el bullpen. Además, tienen un pitcher de ligas menores como Makeup, que viene proyectándose con una gran recta, ojalá esté sano y puede llegar a bullpen en un futuro cercano. Y en horas de la tarde hicieron otro canje contradictorio. Yo pienso que si bien pagaron bastante por Dalton Varsho, un outfield, o más bien un jugador versátil de los D-backs, ellos dieron a Gabriel Moreno, su principal prospecto el año pasado, y se proyectaba para muchas páginas de prospectos como el receptor de futuro del conjunto, y dieron a Luz de Gurriel Jr., ya un cubano que ha venido consolidándose en la pradera izquierda, además unas condiciones tremendas, es rápido, tiene buen brazo, pero tampoco es esa ofensiva que deslumbre. ¿Yo por qué digo que lo sobrepagaron? Quizás tú haces el cambio de Lourdes por Barcho y entregas otro prospecto que no sea top y el trade pasa, pero das a Gabriel Moreno, que todo el mundo sabe que tiene unas condiciones tremendas, desde un gran brazo, una buena defensa, proyecta ofensiva, claro, tiene que demostrarlo en las grandes ligas, pero se venía hablando mucho de Moreno en los últimos años y ellos lo dan por un pelotero que al final
Tiene un OVP bajo. Sí, ok, me da muy buena defensa, hay que decirlo. 17 out por encima del promedio. Y además juega en los tres jardines y juega positivamente en los tres jardines. Y da 27 jonrones. Yo todo eso lo entiendo. Además, tiene 4 años controlables. Este año está en el arbitraje por Super 2. Eh, Me parece un movimiento interesante, pero al final lo veo como un sobrepago, claro. Es como le decía, hay un amigo mío hablando ahorita, hoy en día en el béisbol se tiene que sobrepagar las cosas, porque el mercado está inflado. El mercado está inflado, lo vemos en la firma de agentes libres, cómo se le garantiza una cantidad de dinero a los jugadores tremenda. Lo vemos en los canjes. Y si quieren un ejemplo de esto, fíjense en los Marineros del año pasado, que no habían llegado hace 20 años a la postemporada y Jerry Diporo tuvo que hacer un canje por Luis Castillo que lo sobrepagó. Hay que decirlo así. Después lo extendió y quizás la jugada le salga bien, pero hoy se sobrepaga, a no ser que sean franquicias que ejecuten como los Astros, como los Bravos, incluso como los Cardenales. Pero hoy en día es muy difícil que usted no sobrepague a un jugador. El mercado está inflado. Lanzadores de 38, 40 años cobrando averajes anuales de récord. Me estoy refiriendo a Verlander y a Jensen, sí. Entonces, es lo que sucede. Y si usted quiere competir en esa división y quieres mejorar en todas las líneas, tienes que sobrepagar. Es real. Y más, cuando no pudiste invertir en la agencia libre, tienes que sobrepagar en los trades. Esto es lo que está pasando con los Blue Jays, señoras y señores. Están intentando equiparar todas sus líneas. Rápidamente voy a hacer un bojeo para ir terminando. Los Angelinos quizás sean un equipo muy parecido al del 2022 cuando estaban en el off-season, pero yo veo una rotación mejor, con mejores números. Veo un trío de abridores allí con Ohtani, con Sandoval, con Tyler Anderson, que se ve muy bien. Incluso Ray Dirmer, Griffith Canning, si se recupera, vienen prospectos por ahí también que están muy bien. Hay que ver, pero es una rotación que se le ve profundidad y puede dejar buenos resultados. Y para su bullpen, en el caso de en el caso de la contratación de Carlos Esteves, puede ayudarlo mucho, aunque no les veo el mismo bullpen del año pasado. Hay piezas ahí que deben estar dando sus mejores números. Me refiero a Aaron Lope, que venía con dos muy buenas campañas y se derrumbó el año pasado. Me refiero a Ryan Tepera. Y ahora en el caso de Esteves, vamos a ver si mejora un estadio que tiene más compasión con los lanzadores que Curfield. Vamos a ver qué sucede, mejores condiciones para los lanzadores que en la altura de Denver. Ojalá que ese bullpen sea. Pero por lo que nos está dando a entender Moreno es que en medio de tener la franquicia en venta, él quiere aprovechar el último año de Ohtani antes de llegar a la agencia libre y competir. Y tanto Ohtani como Trout se merecen jugar postemporada. Entonces, yo en esta división realmente veo muy difícil que ellos lleguen a la postemporada, pero menos que me den una luz verde que van a competir. Y es lo que han hecho. Urshela y Brandon Drury dan profundidad en el infield. Además, recordemos que ellos dependen mucho, ojalá que Anthony Rendón esté sano en tercera. Si Rendón está sano, si Trout está sano, si Shohei está sano, puede pasar buenas cosas. Hicieron un canje con los Brewers que es interesante. Hunter Renfroe no es ese pelotero de promedios, pero te puede aportar jonrones, te puede aportar buena defensa. Entonces, es un pelotero que le puede venir bien a ellos. Tienen a Tyler Ward también. Es decir, si el equipo a ellos tiene la profundidad para mantener eso todo el año, tienen el picheo que les responda, más el talento que tienen allí, yo no me sorprendería que este conjunto fuera mejor. Ahora, clasificar en esta división es muy difícil, lo hemos visto, hemos hablado de los Rangers que han mejorado su rotación, hemos hablado, por supuesto, del mejor equipo del negocio que son los Astros de Houston, pero hemos hablado también de los Marineros. Son 4 conjuntos. Ahora mismo, si los angelinos las cosas les salen bien, pueden avanzar, pero es muy difícil en comparación a los demás competidores que están un poco lejos. Entonces, vamos a ver qué pasa con la venta de la franquicia, vamos a ver qué pasa después que Ohtani se vaya. Todas estas son cosas que se van a ir quedando en Los Ángeles. Otros conjuntos como los White Sox, cambio generacional de cierta manera, a pesar de ese contrato de Andrew Benintendi, también sobrepagado. Fíjense que cada vez que hay una franquicia se sobrepagan las cosas, pero es así como se mueve el mercado. Andrew Vaughn en primera, Benintendi para darle más profundidad en el outfield, mejor defensa y un bateador también que se puede envasar. Ellos van a intentar competir en la próxima campaña en una división que su principal competidor son los Guardianes de Cleveland, que también mejoran la ofensiva con Josh Bell, aunque no han hecho cambios mayores. Vamos a ver qué sucede. Y bueno, los Red Sox están en una reconstrucción. El que no quiera ver eso, señoras y señores, se está
o está tapando el sol con un dedo. Ellos reconstruyen, pero no espere que reconstruyan como Pittsburgh, como los Marlins, como los Orioles. Ellos reconstruyen, hacen 2 o 3 firmas, mantienen la esperanza del fanático y van construyendo lo que ellos esperan. Este año es un año importante para algunos prospectos, como el caso de Bello, el caso de Casas. Vamos a ver cómo salen estos jugadores que ojalá lleguen, impacten, porque mientras más estos jóvenes impacten, más rápido te recuperas de una reconstrucción. Quizás 1, 2, 3 años ya estés compitiendo. Es una división muy difícil, quizás la más difícil del béisbol. Señoras y señores, yo pienso que ya con esta tercera parte vamos cerrando. De todas maneras, quiero hacer un análisis de equipo por equipo antes de que comience el Sprint Training, antes de darle cobertura al clásico, pero esto es lo que tenemos. Déjenos los comentarios, súmense a nuestro debate y acá lo dejamos. Saludos, beisboleros mis amigos.